Hola mis queridos amigos de Sagitario, bienvenidos a su canal Sami Tarot. Te quiero invitar a que escuches este mensaje para ti. Aquí vas a encontrar una orientación para este día de hoy. En este momento que ha llegado esta lectura a tu camino, bueno, es el momento justo para que la escuches. Es lo que tu espíritu está necesitando en este momento. También te quiero invitar a que visites tu signo ascendente. En la descripción del video está la información de cómo calcularlo. También quiero agradecer por todo lo que hemos recibido hasta el día de hoy y por todas aquellas bendiciones maravillosas que vienen para nosotros, porque yo sé que vienen bendiciones maravillosas. Si tú también estás convencido de esto, escribe hecho está en los comentarios del video. Me agradaría mucho que esta lectura resonara contigo, pero si no es así, bueno, déjala pasar. Si tienes algún pedido de oración, lo puedes hacer en los comentarios de este video. Yo responderé en la menor brevedad posible. Voy a comenzar la lectura del día de hoy con un mensaje general de parte de sus ángeles, de sus guías espirituales. Si tienes alguna duda, alguna pregunta en este momento, bueno, es momento de traerlo a tu mente porque va a responder tu guía espiritual, nuestros angelitos a través de este tarot. Bueno, este angelito te dice, busca la armonía cósmica. Bueno, tal vez tu mundo, tu vida está muy revolucionado en este instante y no puedes ver con claridad las respuestas que necesitas para seguir adelante con tu vida, con tus proyectos, con tus sueños. Este angelito te está invitando a la calma, a buscar la armonía dentro de ti mismo, el equilibrio dentro de ti mismo, que como lo consigues, bueno, pausando, desacelerándote, haciendo algún tipo de práctica espiritual, meditación, rezar, orar, acercándote a tus divinidades. Si no crees en nadie, bueno, cree en ti mismo, pero calmándote. También es muy bueno que te acerques a Madre Tierra, caminar descalzo por la tierra, abrazar un árbol, descargarte de todas aquellas frustraciones y energías que no te están permitiendo ver con claridad las respuestas están en ti, mi querido amigo y amiga, pero están ocultas debajo de toda esa frustración y esa desesperación que puedes estar sintiendo en este momento. Bueno, ahora vamos con la lectura para las personas que están en una relación, que están en contacto cero, también podría ser, y también podría ser una lectura en espejo. Vamos a ver qué siente por ti tu persona especial en este instante, en este momento, qué espera de ti tu persona especial y qué piensa de ti tu persona especial. Y después de estas 4 cartas siguientes, nos van a decir qué es lo que les espera a ustedes en un futuro más bien cercano y el consejo de sus guías espirituales. Tu persona especial en este momento está muy confundido o confundida. La verdad es que hubo un momento en que estuvo bastante confiado de lo que sentía por ti o de lo que siente por ti, pero al parecer, no sé, si ha venido una persona de su pasado o alguien nuevo a la vida de tu persona especial, pero bueno, alguien que lo ha puesto a dudar, que la ha puesto a dudar acerca de lo que siente por ti, acerca de esos sentimientos que estaba tratando de manifestar por ti. Vamos a ver qué espera de ti tu persona especial. Tu persona especial espera que realmente ustedes logren llegar a un buen término de los planes y proyectos que ustedes han tenido y de los que tienen en este momento ya. Tu persona especial espera que ustedes puedan salir adelante. Es irónico, a pesar de estas dudas que tiene tu persona especial, pero eso es lo que espera. Ya tiene como cierto sueño, cierta esperanza de que sus sentimientos se aclaren y poder seguir adelante con sus planes y proyectos. Tu persona especial piensa que la verdad te ve como cansado, como cansada, como no sé, tal vez estás enfermo o enferma o cansado de problemas, con muchas dificultades y piensa que la verdad esto te está afectando mucho y está afectando la relación de ustedes. ¿Qué les espera a ustedes en un futuro más bien cercano? Mira, de pronto, o sea, hay una solución de unos problemas. Se solucionan problemas que ustedes puedan tener con respecto a su salud, discusiones que ustedes puedan tener, pero va a suceder algo que los va a llevar a ustedes dos a desilusionarse el uno del otro. Tal vez algo que les van a decir o algo que van a ver en el uno y en el otro que los va a desilusionar. ¿Cuál es el consejo de sus guías espirituales en este momento?
que solucionen los problemas que tienen ahora, en este instante, en este momento, que tomen su relación de una manera como lo que son ustedes, unos príncipes, unas princesas, y que tomen decisiones sabias y certeras, que hablen con la verdad, qué es lo que realmente quieren ustedes de esta relación. Cualquier tipo de relación, a menos que haya maltrato de algún tipo, tiene solución, tiene una salida, ya tiene la forma de llevarlo a otro camino, a menos que existan, no sé, antecedentes bastante nefastos, pero una relación normal que haya terminado por problemas y dificultades, digo yo, normales, que no sea algo horrible, terrible, se puede tener solución, ¿ya? Entonces, este es el momento de hablar con la verdad y solucionar los problemas y dificultades que ustedes estén teniendo con su pareja en este instante, en este momento. Si eso es lo que ustedes quieren, y si no, hacer un cierre de una manera sabia, amorosa y bastante respetuosa. Vamos a ver qué nos dice los angelitos el día de hoy. Mira, busca un trabajo liberador. Este angelito te está diciendo, bueno, la relación en la que tú estás obligado, estás obligada, es una cárcel para ti realmente. Bueno, si está existiendo algún tipo de maltrato físico, emocional, de cualquier tipo psicológico, tal vez deberías replantear qué es lo que está sucediendo contigo dentro de esta relación. Bueno, no debes permitir que nadie te maltrate, que nadie mancille tu dignidad. Debes liberarte de todo aquello que te esté haciendo daño, de todo aquello que perjudique tu dignidad como persona, como ser humano. Bueno, ahora vamos a ver qué me les dice el tarot egipcio a ustedes el día de hoy, que están en esta relación que está en bastantes dificultades el día de hoy. Mira, esta es la carta de la purificación. Esta carta me habla acerca de tu ingenuidad, de acerca de que tú realmente crees en tu persona especial, pero que la verdad te está diciendo bastantes mentiras. Entonces, fíjate bien si realmente quieres estar con esta persona, porque vas a enterarte de algo que te va a ayudar a tomar una decisión, ya sea de arreglar las cosas con tu persona especial, de poner las cosas en su lugar, en su orden en esta relación, y seguir de una manera bastante equitativa y equilibrada, o hacer un cierre con esta relación. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes. Ahora vamos con mis solteritos y solteritas a ver qué me les dice el tarot el día de hoy. Bueno, al parecer ustedes están recibiendo bastantes malos consejos, mis queridos amigos y amigas. No sé, hay personas interesadas en que no soluciones de una buena manera ciertos problemas y dificultades que tú estás teniendo, pero se van a quedar con los crespos hechos, porque tú recibes también, no sé, alguna iluminación, alguna noticia, algo se te va a ocurrir a ti para salir adelante de algún problema, dificultad que se te está presentando. Resuelves todas estas cuestiones, problemas muy seguramente relacionados con el trabajo, van a tener un buen desenlace para ti. En un futuro más bien cercano recibes una noticia bastante buena, muy seguramente relacionado o con algo, una persona en la cual tú estás interesado o interesada, y que te va a dar una respuesta positiva, o relacionado con algún embarazo, algo que va a llegar a la vida de ustedes. Si es algo relacionado con un embarazo, te va a generar dudas acerca del futuro, de preguntarte qué va a suceder, qué va a pasar. Bueno, eso es lo que te espera en un futuro más bien cercano. El consejo de tus guías espirituales. Bueno, hay muchas cosas que te dicen, hay muchas cosas que te hablan. Tienes que fijarte bien qué es lo que escuchas y qué es lo que no, qué es lo que crees. Hay muchas cosas que te dicen y que la verdad son mentiras. Tienes que averiguar muy bien acerca de lo que te dicen de otras personas, porque podrías estar tomando decisiones apresuradas con respecto a alguien. Ten mucho cuidado con esto. Ahora vamos a ver qué te dicen los angelitos en este día de hoy para ti que estás solterito y solterita. Sé misericordioso con tu familia. Muy seguramente estas noticias que te digo son relacionadas con un familiar tuyo, algo que te van a decir negativo de algún familiar tuyo. Entonces averigua muy bien, porque podrías estar siendo injusto con alguien allegado a ti. Bueno, hay personas que esperan, no sé, recibir tu perdón. Hay personas que están muy acongojadas por el daño que te han hecho y que esperan recibir tu perdón. Entonces, tal vez es el momento de abrir tu corazón, de ablandar tu corazón y de perdonar. Vamos a ver ahora qué te dice el tarot egipcio a ti que estás solterito y solterita. Esta es la carta del jerarca y está de manera
invertida. Bueno, tal vez tú te encuentras como muy, no sé, pensando en muchas cosas, pensando en tu futuro, pensando en tus relaciones del pasado y te quieres aislar un poco o te has sentido muy aislado. Esta carta te está diciendo que no te aísles tanto, que cuentes con esas personas que te aman y te quieren y que no te sientas solo en este momento. Bueno, vamos ahora a ver qué me les dice el tarot el día de hoy para las personas que preguntan por tu economía. Bueno, cuidado con algo, con alguna inversión, alguna cosa, te quieren engañar, mi querido amigo y amiga, con alguna inversión, con algún negocio. No vayas a caer en eso. Este angelito te dice, la naturaleza es tu consejera. Mira lo sabia que es la naturaleza cuando se trata de crecimiento, de dar frutos. Fíjate bien que todo tiene su proceso. Bueno, todo tiene su proceso, todo comienza con algo pequeñito, con una semilla, y esto después, al trabajarlo, al abonarlo, al hacer esfuerzos con respecto a lo que tú quieres hacer, lo mismo hace la naturaleza, bueno, crece. Vamos a ver qué te dice el tarot egipcio. Esta es la carta de la transmutación. Bueno, esto me habla acerca de tu victoria en cuestiones, en cuestiones económicas. Vas a recibir de pronto una herencia. Tus negocios van a durar mucho, mucho en el tiempo, mi querido amigo y amiga. Se van a establecer y vas a tener un triunfo rotundo. Pero con relación a esto, bueno, no te vayas a dejar robar. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando mucha luz, mucho amor, muchas bendiciones y los espero en una próxima oportunidad.